En este vídeo te voy a dar todo el conocimiento que necesitas para superar una ruptura y que yo empleé cuando lo dejé con mi ex. Te voy a explicar qué es lo que hace la mayoría de la gente y que está mal y qué es lo que tienes que hacer tú para tener éxito y que se arrepienta de haberte dejado. Pero por si no me conoces, mi nombre es Ismael Babinou y desde los 15 años a los 22 he vivido una vida de vicios, consumiendo alcohol, drogándome, saliendo de fiesta, hasta que llegó un día en el que decidí cambiar, porque el dolor que estaba sintiendo, el arrepentimiento que estaba sintiendo por culpa de esta vida, no lo podía tolerar más. Lo dejé todo, dejé las fiestas, el alcohol, las drogas, empecé a mejorar, empecé a desarrollarme como persona, me apunté al gimnasio, me centré en mí. Y a día de hoy tengo el físico de mis sueños, estoy libre de fiestas, estoy libre de alcohol, de drogas. Y estoy aquí para concienciarte y ayudarte y guiarte por el camino correcto. Te voy a contar una historia. Cuando yo estaba con mi ex, llegó un día en el que los dos decidimos dejar de consumir alcohol por culpa de mi comportamiento. Y es que yo cuando consumía alcohol no era como la mayoría de las personas. Yo tenía que beber alcohol hasta destrozarme, porque tenía dependencia. Yo era alcohólico. Y es que yo cuando consumía alcohol no podía pararme en una o dos copas o en una o dos cervezas como ella hacía. Yo tenía que seguir y seguir y eso me llevaba a consumir drogas y eso me llevaba a ser una persona más impulsiva y no pensar en las consecuencias de mis acciones. Por lo tanto decidimos que lo mejor para nuestra relación era que dejáramos de consumir alcohol, sobre todo en mi caso, porque me estaba destrozando. Ella, pues bueno, como vio que yo lo iba a hacer, se unió también para que lo hiciéramos los dos y fuera más sencillo. Entonces estuvimos sin beber alcohol durante meses, estuvimos entrenando, yendo al gimnasio, salíamos de hacer rutas, hacíamos actividades diferentes a salir de fiesta. Pero llegó un día en el que los dos decidimos dejarlo, decidimos terminar con la relación. Y yo en el momento estaba trabajando en un bar, cerca de mi casa, y al día después de yo dejarlo con ella, se plantó ahí en el bar con una amiga suya, se sentó en una mesa. A pesar de saber que yo estaba trabajando allí, como no había más bares, era el único que había en todo el pueblo, tuvo que venir a donde yo estaba, llegar con su amiga y pedirse una cerveza, después de meses sin consumir los dos alcohol, como en plan diciéndome, ahora lo hemos dejado, ahora voy a consumir alcohol, ahora voy a hacer lo que yo quiera. Claro, en el momento, cuando yo vi eso, no pude evitar pensar que no me está dando rabia, no me está afectando, al contrario. Lo que siento es pena, porque ese no es el camino para superar una ruptura, ese no es el camino para afrontar los problemas. Yo evidentemente cuando lo dejé lo pasé mal, porque dejar a una persona que compartes con ella muchos momentos y mucho tiempo y muchas experiencias es complicado. Pero yo sabía que había dos caminos a seguir, dos caminos, y solo uno es el que te va a impulsar y hacer que crezcas como persona, el otro va a hacer que te destroces. Y eso es lo que te voy a explicar en este vídeo. Cuando tú vives una situación traumática, ya sea una pérdida de un familiar, ya sea una ruptura amorosa, eso también te genera trauma, te genera dolor. Tienes dos caminos posibles. El primer camino es el del hedonismo y el segundo camino es el crecimiento postraumático. El primer camino es el que la mayoría emplea, que es el del placer, el de la búsqueda de la gratificación instantánea inmediata a corto plazo, para evadir la realidad y para escapar del dolor. Ese es el camino que estaba siguiendo mi ex. Ese es el camino que sigue muchísima gente cuando lo deja con su pareja. Venga, ahora nos vamos de fiesta, ahora nos vamos a pasarlo bien, ahora soy libre, ahora voy a ir a follarme a otras tías, ahora voy a ir a consumir alcohol. Pero déjame decirte que el hedonismo es un alivio temporal, es un parche. Porque cuando ese placer inmediato que tú estás obteniendo se va, solo te queda dolor. Y aparte te queda más dolor que te está causando el día después la resaca del alcohol. Porque el alcohol al día siguiente te genera depresión. Altera tus neuroquímicos en tu cerebro. Al día siguiente te sientes como una mierda. Entonces tienes dos problemas. El primer problema es que te ha dejado tu novia. Y el segundo problema es que tienes una resaca de la hostia y tienes depresión. Es decir, que a primera vista, a corto plazo, parece que es la mejor opción. Pero a largo plazo es muchísimo peor. Cuando tu novia te vea viviendo esta vida de alcohol, de fiestas, desperdiciando tu potencial, se va a alegrar de haberte dejado, va a decir, bien, ese no era el hombre correcto para mi vida, menos mal que lo he dejado.
Porque tú a primera vista te puedes pensar, no, es que ahora me estoy vengando de ella, ahora estoy saliendo de fiesta, ahora me estoy follando a otras tías. Pero eso realmente en qué tipo de persona te está convirtiendo. ¿En un hombre de más valor o de menos? Piénsalo. El segundo camino, que es el que tienes que seguir, el que yo empleé y el que emplea la gente que realmente sabe cómo afrontar sus problemas, es el crecimiento postraumático, cuando en tu vida se genera un pequeño trauma o uno grande, una situación dolorosa. Tienes que emplear ese dolor para crecer. En el crecimiento postraumático, lo que tú haces es enfrentarte al dolor y salir más fortalecido después de ese enfrentamiento. Coges, te apuntas al gimnasio, entrenas, creces tus músculos, te pones objetivos, te abres ese canal de YouTube, empiezas ese negocio, te sacas esa carrera, esa oposición, te coges ese dolor que te ha creado esa experiencia, esa energía que tienes dentro, y no la empleas en el placer inmediato, que lo que va a hacer es destrozarte, sino que la empleas para conseguir tus objetivos. Cuando tú vas al gimnasio y entrenas tus bíceps, por ejemplo, te está doliendo, estás sintiendo muchísimo dolor. Quieres dejar ya las mancuernas, hay mucho tiempo ahí en tensión que te está haciendo sufrir. Pero cuando tú sales de esa rutina de entrenamiento, ese dolor que has sufrido, cuando tú vas a tu casa, descansas, al día siguiente tus bíceps han crecido. Bueno, no al día siguiente, pero tú me entiendes, a lo largo del tiempo. Es decir, que tú para crecer tienes que pasar por dolor. El dolor es lo que te va a hacer crecer. Entonces tienes que afrontarlo, no escapar de él. Muchísima gente se piensa que las emociones negativas no tienes que experimentarlas, tienes que intentar escapar de ellas, ¿no? Es que me ha dejado mi novia, me siento mal, voy a escapar de mi realidad y voy a consumir alcohol. Aunque al día siguiente me vengan esas emociones negativas por 10. Esas emociones negativas que tú tienes es un superpoder. Literalmente, la palabra emoción significa movimiento, poner en movimiento algo hacia afuera. Entonces, las emociones que tú estás sintiendo te están impulsando hacia la acción, pero emplea la acción correcta, emplea la acción que te va a hacer crecer. Tienes muchísima energía, utiliza esa rabia, esa frustración, esa sed de venganza para construir una persona de la cual tu novia se sienta arrepentida por haberte dejado. No que diga, joder, menos mal que lo he dejado, porque es que madre mía, ahora mismo está viviendo una vida que lo va a destrozar. Utiliza esas emociones, no pasa nada que las sientas y que las experimentes. La mayoría de la gente te dirá, no, es que no tienes que sentir la emoción de la ira o la venganza. No, tienes que ser una persona que solo irradia amor. No, 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 no. En la vida tienes emociones negativas y emociones positivas. Y las dos son útiles, si las empleas bien. Entonces yo puedo coger la emoción de la ira y la venganza, irme al gimnasio y construir un pedazo de físico increíble, conseguir mis objetivos. Y no tiene nada de malo que haya empleado esas emociones. Si yo lo puedo hacer por amor al gimnasio. Pero créeme que a veces las emociones negativas te van a impulsar más. Entonces aprovéchalo, es un regalo que estás obteniendo ahora mismo, que Dios te está entregando. Esas emociones que estás sintiendo, tienes que sentirte agradecido y decir, joder, ahora lo voy a reventar. Además, hermano, vamos a ser sinceros. Eres un hombre, no eres un niño o una mujer. No te pongas a lloriquear o a escapar del dolor. Afróntalo como un hombre. ¿Tú sabes qué es lo que hacían los espartanos a los niños con 7 años? Los espartanos eran una civilización en la antigua Grecia y destacaban por su ejército, por los militares. Y es que eran hombres súper disciplinados y hombres realmente que temía el mundo entero. De hecho hay una película que se llama 300, que es muy famosa, seguro que la has visto o has escuchado hablar de ella, en la cual solo 300 espartanos hacen frente a miles y miles de persas por su cultura, por su disciplina, por su fortaleza mental. Y es que lo que hacían los espartanos con los niños de 7 años era convertirlos en auténticas bestias. Lo primero de todo es que los cogían y los tiraban a la intemperie, les quitaban la comida, les quitaban todo, les enseñaban a sobrevivir, a convertirse en hombres. Luego pasaban por un entrenamiento militar, que era súper doloroso. Y ese dolor que afrontaban, lo que hacía era convertirlos en hombres más fuertes. Entonces, ¿me estás viniendo tú ahora mismo con 20 años o con más, lloriqueando porque te ha dejado tu novia? Mientras estos niños con 7 años ya eran hombres,
y eran capaces de pegarte una paliza a ti. No hagas eso, bro. Conviértete ya en un puto hombre de verdad disciplinado. Ya no eres un niño. Cuando eras un niño el mundo era muy bonito, ¿eh? No tenías problemas, podías llorar y obtener lo que querías. Ya no, ya eres un hombre. Ahora bienvenido a la realidad de ser un hombre de verdad. Es que no es fácil. Pero de eso se trata. Como es complicado, una vez que superas la adversidad y enfrentas el dolor, te vas a convertir en una auténtica bestia. Además, ¿qué piensas tú que a mí me hizo abrirme este canal de YouTube y empezar a hacer este tipo de vídeos? Y crear mi programa para ayudarte a dejar el alcohol, que he dejado en la descripción del vídeo. He creado literalmente un programa con todo el conocimiento que yo he obtenido para dejar este vicio, para convertirme en mi mejor versión, para conseguir el físico que quiero. Toda la información, para aprender a ligar sin necesidad de consumir alcohol, la tienes en mi programa. ¿Qué piensas que me ha hecho hacer todo esto a mí? Todo el dolor que me ha causado el alcohol y las fiestas. Todo ese dolor lo he empleado para crear esto, para crear este movimiento, para crear este programa, para crear esta visión. Entonces no tiene nada de malo que sientas esas emociones negativas y que las emplees para impulsarte, pero no las cojas y las lleves al camino del hedonismo, el placer a corto plazo, que lo que va a hacer es destrozarte, destrozar tu alma y destrozar tu potencial. Tienes mucho potencial, tienes muchísimos dones, eres una persona muy fuerte. No permitas que el diablo, las distracciones, te hagan caer en una espiral de negatividad y en un pozo. Y que tu novia esté orgullosa de haberte dejado, no. Utiliza esa rabia, conviértete en el hombre el cual esté arrepentida de haber dejado. Haz que se haya equivocado. Yo creo en ti, bro. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like. Y si estás interesado en mi programa que he creado, te lo dejo en la descripción. Cambia tu vida de una vez por todas, bro. Yo creo en ti. ¡Let's go!